Estamos en la segunda parte del tema de la música y ahora veremos el mensaje de la música. Wilson Bryan ha investigado mucho este tema. Escribió los libros Seducción Subliminal, La explotación por la prensa y textos de esos. Y dice, observas a un mago realizar un truco y quedas impresionado. ¿Cómo lo hará? Pero una vez que sabes cuál es el truco, pierde su efecto. Así que si podemos entender la música y qué es lo que hace y cómo opera, eso nos ayudará a controlar la música que tenemos en nuestras vidas. Estamos usando como lema Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Porque ese es el principio sobre el cual estamos operando. ¿Qué clase de música quiere Dios que tengamos? ¿Y cuáles son los principios adecuados? Para entender esto debemos saber que la música es comunicación. Si no entienden eso, no entenderán lo que está sucediendo en el campo de la música. Cierta persona dijo lo siguiente: usted dice que la música tiene cualidad moral, ¿no? Yo dije, sí, señor. Dijo, dígame cuál nota del piano es mala y yo la quito. Le respondí, mire, seamos razonables. Hay diferentes maneras de comunicar y la música es solo una de esas formas de comunicación en el campo del lenguaje. El lenguaje se compone de palabras. Comunicamos por medio de palabras y las palabras se forman con letras individuales. Permítame una pregunta. ¿Cuál letra del alfabeto es mala? ¿Qué le parece la letra A? Es mala. ¿Y la B? Ah, esa es muy mala. Él dijo, no, ninguna es mala. Y yo agregué, ¿eso significa que no puedes tener palabras sucias y blasfemas? Claro que puedes, porque aun cuando las letras individuales son neutrales, una vez que las empiezas a combinar, tienes palabras, tienes cualidad moral, puedes tener lenguaje bueno o lenguaje malo, dependiendo de cómo las combinas y cómo las dices. En la música las notas individuales son neutrales, pero cuando las empiezas a combinar y les agregas ritmo, empiezas a convertirlo en lenguaje y puedes tener música buena o mala, según la combinación de los elementos y la manera de ejecutarla. La música es comunicación, por lo tanto, tiene cualidad moral. No puedes decir que es amoral. Wayne Barlow dijo en uno de sus libros, el significado de la música es la música misma, no la letra. Y luego continúa y dice, se entiende aún mejor que el lenguaje mismo. Y es que las palabras pueden ser muy confusas, porque tienes que tomar el contexto para entender su significado. Y cuando empiezas a entender el lenguaje de la música, el Dr. Wayne dice que se entiende mucho mejor que las palabras. Él reconoce ese hecho. Los eruditos siempre reconocen este hecho. La música que tenemos en nuestras iglesias debe corresponder a la doctrina que profesamos creer y por ahí dice, las palabras por sí solas son inadecuadas. La música nos ayuda a entender la verdad de los hechos y la música va más allá de los hechos o los significados ocultos. ¿Alguna vez han bajado el volumen del televisor para ver qué entienden? No entenderán mucho, porque el sonido de fondo determina lo que está sucediendo. En los comerciales, ¿por qué se imaginan que siempre ponen música de fondo? ¿Quieren despilfarrar dinero? No, es que están conscientes de que eso cautiva y te ayuda a recordar, porque afecta a tus sentimientos y lo recordarás por mucho tiempo después que hayas olvidado otras cosas. Por eso aquellos predicadores que piensan que pueden usar el tipo de música que quieran para predicar, están equivocados. Porque la gente recordará estos cantos mucho tiempo después de que hayan olvidado el mensaje. No estoy menospreciando la predicación, pero es la música la que determina el mensaje. Así lo diseñó Dios. Este autor dice que la música va más allá de los hechos.
Va a los significados ocultos. Comunica en un nivel distinto. Nada tienen de malo tus emociones, pero también tenemos que entender que hay algunos sentimientos que no corresponden a una persona cristiana. ¿No es así? Así que si hay emociones que no van con el cristiano, y si la música es un lenguaje de los sentimientos, entonces debe haber también cierta música que no va con el cristiano tampoco. Eso tiene sentido. En la música rock tienes que violar todos los principios de la buena música para poder disfrutar del rock. No es extraño que la gente piense que pueden tomar una música rock y ponerle una letra bíblica y no cambiarle el significado de las palabras. Todos los hombres en este campo reconocen lo que les estoy diciendo, y uso estas citas para mostrarles que estas no son ideas originales mías o algo que yo inventé. Esto lo enseñan eruditos en este campo del entendimiento de los efectos de la música, de la sociología de la música y todas las disciplinas que lo acompañan. Muchos dicen, no importa lo que tú digas, y yo no lo veo así, pero eso no quiere decir que la música no tenga cualidades. Tu juicio sobre la música pudiera ser subjetivo, pero las cualidades inherentes no son un asunto subjetivo, sino objetivo. ¿Han oído preguntar, ¿dónde dice en la Biblia no usarás música rock? La Biblia no dice, no fumarás, pero como cristianos sabemos por Romanos 12:1 que nuestros cuerpos pertenecen a Dios, que debemos tenerlos puros, limpios y santos, aceptables para Dios, que es nuestro culto racional. Y la razón por la cual no fumamos es por un principio bíblico que aceptamos para esa área. El sonido influye completamente sobre el ser humano. El sonido es transmitido a casi todos los centros nerviosos y órganos del cuerpo. Tenemos más terminaciones nerviosas en el oído que ningún otro de los sentidos. Dios te hizo así. Hay que entender esto. Cuando Moisés viene bajando en el monte Sinaí y oye el clamor que procede del campamento, en el verso 17, Josué dice, Moisés, alarido de pelea oigo en el campamento, estruendo de batalla. Y observen que aquí la palabra estruendo significa ruido, sonido completamente desorganizado. Algunos no comprenden esto. Por ejemplo, cuando vuelve a hablar Moisés dice, yo escucho algazara de cantar, y usa la misma palabra que significa ruido. Algo tenía el canto del pueblo que le decía que había pecado en el campamento. El Salmo 66 dice, aclamad a Dios con alegría. ¿No es eso lo que debemos hacer? Están totalmente confundidos. La palabra que se usa ahí es muy diferente. La palabra aclamar significa allí un sonido organizado, hermoso. Dice en efecto, hagan un sonido fuerte para el Señor. Y la gente malinterpreta eso y dice, alabad al Señor con címbalos resonantes. ¿Por qué no podemos usar amplificadores? Dios se refiere al sonido natural. Si todos los presentes cantáramos juntos, no podríamos producir un sonido que nos dañara el oído. Incluso, si cada uno tuviera un instrumento y fuéramos una orquesta, no podríamos tocar lo suficientemente fuerte como para dañar nuestro oído. En el caso de Samuel estaba tan atento a la voz de Dios que bastaba que Dios le hablara en voz bajita para que pensara que era el anciano Elí que lo llamaba. Si Dios nos hablara como un trueno, no lo escucharíamos. Hemos permitido que la carne, el diablo y la música del mundo ahoguen la voz de Dios. Y nuestros oídos han sido cauterizados, de modo que si Dios nos hablara, no escucharíamos. Jesús, en Marcos 4:24 dijo, mirad lo que oís, cuiden lo que oyen, no sean indiscriminados. Pero vayamos un paso más allá. En Lucas 8:18, Jesús dijo, mira pues cómo oís,
O sea, cuando oigan un sonido tengan el discernimiento para saber de qué se trata. No digan, bueno, supongo que no lo puedo controlar. Cuiden no solo lo que oyen, sino cómo lo oyen, para separar lo bueno de lo malo. Porque muchas voces están enseñando el error y Dios quiere que desarrollemos discernimiento en el asunto de oír, para que podamos comprobar lo que es agradable al Señor. Recuerde, la música lleva un mensaje, pero continuaremos en la tercera parte.